Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en nuestra sección de técnicas y enamorada de estos colores explosión. Hoy hay explosión de colores porque si bien no es crochet, pero es un complemento que se utiliza muchísimo y más ahora en invierno, pero no solo para invierno, porque si queremos decorar con pompones algún tejido, algún tapiz, algún borde de manta o en alguna camino de mesa y poner pompones, miren lo que son, qué lindos. Yo los hice sin pomponera. Tengo mis pomponeras por ahí dando vuelta en cajón, dando vuelta no, están en cajones. Miren qué bonitos, con tantos colores. Y estos simulan ser unas florcitas, pero ya el color tiene una vida, la verdad que divinos. Pero mi idea hoy era, miren lo que tengo acá. Nada sofisticado, es un cartón de 10 por 10 porque yo elegí este tamaño, pero ustedes si lo quieren hacer un poquito más grandes, lo pueden hacer un poquito más alto, tiene 10 centímetros por 10, ¿sí? Y quizás un poquito más ancho si es que van a cargar mucha lana. Pero ¿por qué elegí el cartón? Porque la pomponera no todo el mundo las tiene y también podemos hacer con el clásico cartoncito cortado en círculo. Pero bueno, estuve buscando algo muy simple, sencillo, para que todos lo podamos hacer. Y la verdad que, miren el resultado, divino. Sí, hay que cortar bastante para darle formita. Y también si quieren lo pueden cepillar. Yo no lo cepillé, me gustó mucho así como quedó. Sí que hay que recortar las peluchitas para darle esta formita. Pero bueno, esto es lo divertido, hacer pompones es muy lindo. Miren esto, este tiene como una especie de mini florcitas. Que estas flores se hacen bárbaro con las pomponeras. La verdad que hay muchísimos modelos, hay infinidad, tanto como imaginación tenga la gente. Pero bueno, la idea era compartir esta especie de florcita tan bonita o alguno que es rayado, que también ahora cuando lo hagamos se los voy a explicar, y tener ahí para cuando nosotros hacemos nuestros tejidos. Pero me gustó mucho lo del cartoncito. Bueno, cartón, una buena tijera para recortar. Obviamente la tijera para cortar cartón no es la misma que usamos para las lanas. Y colores. Acá se pueden explayar y utilizar muchísimos colores. Yo los voy a dejar por acá. Voy a usar estos cuatro ahora en este pompón nuevo que voy a hacer. Voy a usar cuatro colores. Apenas el centro, acá tengo un color. Luego aquí tendría un color un poquito más oscuro, sería el número 2. Este sería el número 3. Y el verde como fondo. Este como fondo tiene blanco y algunas manchitas en colores. Y este tiene un verde más oscuro y las flores en rojo, amarillo fuerte y amarillo claro. Miren qué divinos. Divinos, la verdad, son hermosos. Bueno, vamos a empezar. Se van a cortar el cartoncito. Lo dejo por ahí hasta dentro de un ratito. El cartoncito, como les decía, de 10 centímetros por 10 centímetros. Y en el medio le van a hacer esta como una endijita ahí, porque es para pasar el hilo donde lo vamos a atar. Entonces, como yo lo voy a atar con verde, que el centro va a ser verde, el centro de mi pompón, voy a agarrar una hebra, miren, yo estoy utilizando esta lana acrílica bien finita. Ustedes si quieren usar una más gruesa, lo pueden hacer y queda bárbaro también. Pero yo voy a elegir acá una hebra bien larguita, doble, y le voy a agregar una hebra más de la misma medida. Ahí, bien gruesito porque a mí me gusta tirar bastante y esto como es muy finito, no quiero que se me corte. Parece muy largo, pero está bien ahí para que nos podamos manejar. Y miren lo que hago aquí. Hay infinidad de formas de hacer pompones. Hay muchísimas formas. Y bueno, entonces yo voy a pasar así por la endijita y para que esto no me quede colgando ni me moleste, yo simplemente le hago un nudito. Ahí lo pongo a la mitad y le hago un nudo simple, nada de doble nudo ni apretar demasiado. Es más que nada para que cuando yo esté envolviendo las otras lanas, esto quede ahí firme y esto a un costadito para que no me moleste. Bueno.
Ahora, ustedes pueden anotar si quieren, cada vez que quieran hacer un pompón, las vueltas que le van a dar, porque si quieren hacer más de uno y quieren hacerlos parecidos o varios iguales del mismo color y todo eso, ustedes tienen que tener en cuenta cuántas vueltas le dan y en qué lugar ubicarlos, porque no es liso. Entonces, yo hice una serie de vueltitas y las anoté. Entonces sé que voy a repetir una flor similar a esta, ¿sí? Entonces, miren, con este amarillito clarito que va a ser el centro de mi flor, voy a dar 15 vueltas, pero lo voy a ubicar bien en el medio, ahí. Acá dejo una colita muy cortita y comienzo a contar. 1, 2, hasta tener 15 vueltas. Tengo acá las 15 vueltitas. Esta es la primera vuelta. Ustedes pueden anotar. Primera vuelta, 15 vueltas al centro con el color 1, por ejemplo. Acá yo elegí otro color, en color lila. Y ahora voy a hacer así. De este costadito, voy a dar 10 vueltas, pero bien pegadito al amarillo. Ahí. A un costado, ahí, doy 10 vueltitas. Tengo 1, 2, 3. Una vez que tengo las 10 de aquí, me voy a pasar a este lado. Yo no corto la hebra, simplemente la cruzo y comienzo a enroscar 10 veces de este lado. Una vez que tengo las 10 de este lado, todavía no corto la hebra, ahora me voy al centro a tapar este amarillito con otras 10 vueltitas. 10. Entonces hice 10 de un lado, 10 del otro y 10 en el centro. Ahora sí corto. Y voy a buscar el color que quiero, la parte exterior de la flor. En este caso tengo aquí el turquesa, así que voy a acomodarlo y ya les digo cómo lo vamos a enroscar. Bueno, ahora me voy de este costadito, como hice con el lila, ahora lo voy a hacer con el turquesa. Y en este costadito voy a enroscar 25 veces. Y hago lo mismo que hicimos con el lila, me cruzo para este lado sin cortar y vuelvo a contar en este espacio, acá procurando que no se me cierre esa endijita que hicimos, otra vez 25 veces. Bueno, y nuevamente vuelvo con la hebrita hacia el centro y voy a repartir en este ancho para tapar el lila otra vez con 25 vueltas. Acá tengo ya las 25 últimas, pero no lo voy a cortar todavía porque le voy a incorporar un poquito de verde. Ustedes jueguen con los colores, si quieren combinar dos verdes, si quieren combinar más colores, si lo quieren hacer más gorditos, todo eso va a depender de ustedes hacen el primero y luego es cuestión de jugar, como digo siempre, juguemos. Hay que divertirse haciendo estos trabajos y el resultado siempre va a ser bello. Bueno, esta hebrita yo la voy a dejar bien acá al costadito, pero no la corto porque voy a continuar con este color. Apoyo el verde y voy a dar vueltitas, unas 12, 15 vueltitas, pero miren, como abierto, no muy pegaditas, porque va a ser como un salpicadito así de verde por ahora. Entonces acá tengo 3, 4, 5, miren, me voy moviendo, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven que no están pegaditas? Y me muevo. 11, 12 vueltitas. Si quieren 2 o 3 vueltitas más. Y el verde, ahora si lo corto, igual lo reservo. Continúo con el turquesa. ¿Cuántas vueltas voy a dar con el turquesa? Voy a dar 30 vueltas, pero voy a hacer ida y vuelta de un extremo al otro. 30 vueltas en total. Tengo 1, 2, 3, así. Y voy cubriendo 7, 8, 9, 10. Voy tapando ese verde. Bueno, ahí tengo mis vueltitas. Ahora sí voy a cortar el turquesa y voy a tomar de nuevo el verde, que el verde ya es el último color que voy a incorporar.
Bueno, y ahora voy a incorporar el verde y con el verde tendrían que ir 25, 25 y 25. Entonces en total podemos hacer a lo ancho ida y vuelta si quieren o lo hacen por tramo, que en total serían 75 vueltas. Pueden hacer por tramo 25, lo repartimos en 3. Y si no, ida y vuelta 75 veces. Así que a contar. Bueno, acá lo tengo al gordo, divino. Ahí me está apretando un poquito el cartón, pero no pasa nada. Sí tenemos que tener cuidado de que no se escape desde aquí. Ahora voy a cortar. Entonces, con cuidado voy a desatar este nudito, que yo lo tenía para que no me molestara. Voy a pasar esta colita para este lado y esta otra para este lado. Pero miren, con una de ellas voy a buscar el centro donde estaba esta endijita y lo paso por ahí. ¿Ven? Lo paso por ahí, ajusto un poco, porque ahora lo vamos a sacar del cartón. Y acá tengo el otro extremo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un doble nudo, una doble lazada. Ahí. 1 y 2. Para que nos ayude a frenar el nudo y no se abra tanto. Ajusto. Hasta ahí. Sé que tengo que ajustar más. Pero esto es simplemente para poder sacarlo del cartón. Lo sostengo y con cuidado voy sacando. Despacito. Ahí, despacito, voy sacando y ahora vuelvo a ajustar de nuevo. Ahí, ¿vieron por qué yo lo hacía con varias vueltas de esta hebra? Porque necesito que sea fuerte, porque tengo que tirar. Miren que acá tenemos tanta cantidad de lanitas. Bueno, lo estoy sacando despacito. Ahí, sale muy fácil, pero tranquilo. Ustedes saben que no hay que apurarse, los trabajos artesanales se hacen con mucha paz y mucha tranquilidad. Ahora vuelvo a ajustar de nuevo, aprieto un poco más. Vieron que al pasar doble lazada, esto no se va desatando. Como está haciendo mucha fuerza, ahora sí voy a hacer, una vez que apreté bastante, hago otro nudito. Pero voy a pasar por el medio y me voy a ir para el otro lado. Estas hebritas, quiero ver de dónde son. Estas pertenecen a este lado. ¿Ven? Ahí se ve en el centro. Bueno, paso esta hebra para este lado. Giro y paso esta otra. Abro un poquito porque sé que ahí está este que hicimos un nudito. Ahí la paso. Y ahora lo voy a atar de este lado. También voy a seguir ajustando. Ahí. Le podemos dar doble lazada si quieren también. Bien, bien ajustado. Y ahí hacemos otro nudito más. Ahí está. Entonces yo me voy a manejar con estas hebritas largas. A estas no las voy a cortar. Pero sí voy a empezar. Miren lo que parece un disco. No sé, una tortita, no sé. Bueno, de a poquito vamos a entrar en uno de los medios y empezar a cortar. Yo les dije, hay mucho para emparejar aquí. Empezamos a cortar y comienzan a aparecer los colores. A ver si lo puedo agarrar de costado. Ahí. De a poco. Tranquilos, disfrutando del trabajo que estamos haciendo y maravillándonos cómo aparecen esos colores divinos. Ahí vamos cortando de a poco. Esto, en las pomponeras, claro, no hay mucho para recortar. Sale bastante redondito. Bien parejo, pero bueno, como no todo el mundo tiene pomponera, lo podemos hacer igual, quedan preciosos y nos hacemos unos pompones a gusto con los colores que nosotros queremos y los motivos que queremos. Ahí, de a poquito hasta dar toda la vuelta y revisando en el centro que siempre quedan estos rulitos, los que están más al centro. Ahí está. Voy a agarrar de la colita y miren lo que voy a hacer. Lo voy a revolver un poco. Ahí. Entonces me va a quedar como un gremlin. Un cabezón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recortar.
Bueno, en primer lugar, ahí voy a sacar esas colitas. Miren lo que hago. Ahí van apareciendo las flores de un lado y del otro. Y en el centro tenemos el verde. Pero miren cómo hago. Yo hago todos los pompones, los hago igual, ¿eh? Mis pomponeras, la verdad, me compré pomponeras hace muchos años y ahí pobrecitas siguen en el cajón. Lo primero que hago es juntar así, así, y le doy un buen corte acá arriba. Voy a hacer un lío bárbaro en la mesa. Pero bueno, ahí. Todo este copete de gallito de riña que tiene, un copete paradito, bueno, eso se lo sacamos. Entonces ahí ya le vamos dando una formita redondita. Luego lo giro como cruzado y lo hago del otro lado. Pero bueno, lo más grueso ahí va saliendo. Ahí, después vamos a tener tiempo de emparejar. Pero miren, ahí ahora lo agarro de este lado. Y ya no tengo tanto para emparejar, porque antes tenía como una crestita ahí, como un gallito de riña. Bueno, ahora tenemos menos. Y ahora es cuestión de ir cortando, porque hay que cortar bastante para que nos quede la forma bien redondita. Bueno, acá ya bastante le sacamos ese copete que se le formaba. Y ahora es cuestión de ir viendo hasta qué altura queremos nuestros flequitos de los pompones y vamos emprolijando con la tijera. Por sector. Ustedes vayan por sector. Yo sé que muchísima gente sabe hacer pompones y hace unos pompones increíbles. Pero bueno, esto es un trabajo como para principiantes y que no abandonemos en el primer intento, porque esto sale y queda precioso. Yo acá abajo lo recorto bastante, no le dejo todo este borde. Yo le saco bastante, porque como luego esto va apoyado por lo general, y aparte quiero ir acompañando el movimiento. Recuerden que estamos imitando aquí como si fuesen unas florcitas. Bueno, y le vamos dando, estoy por un solo lado, le vamos dando esa formita redondita. Esto va a llevar un tiempito. Con paciencia van sacando de a poquito. No metan tijeretazo, porque después si no van a tener que hacer un mini pomponcito, les va a quedar porque hasta que lo emparejan. Pero bueno, de a poquito. Y cada tanto lo sacuden un poco, lo despeinan, le pasan la mano y estos pelitos van a ir apareciendo, los más largos. Estoy de este lado, después me faltaría el otro lado. Pero bueno, de a poquito. Si quieren lo pueden ir haciendo, girando todo alrededor, o si no, hacen un sector y luego hacen el otro y por último terminan de emparejar, de emprolijar y darle la formita. Bueno, yo me voy a quedar a recortar, que esto es súper divertido y entretenido. Eso sí, no se me enganchen con la tele porque acá hay que prestar atención, si no el pobre pompón nos va a quedar un mini. ¿Sí? Así que me quedo a recortar un poquito más y ya les muestro cómo vamos adelantando. Bueno, por ahí acá un poquito más. Ustedes despeínenlo un poco y van a empezar a aparecer algunos que sobran y ahí vamos con la tijera. Con paciencia, pero miren si no es precioso. Nah, es lo más. Miren, para llavero, para colgar en la cartera. Miren lo que son, divinos. Ya se les va a ocurrir a ustedes muchísimas ideas donde van a colocar pomponcitos y para el trabajo nuestro que tenemos en crochet, que quedan divinos, son muy decorativos. Y bueno, ya saben, dan vueltitas, juegan, lo quieren hacer rayado, entonces hacen lo mismo que hacíamos en el cartón. Acá lo tengo, acá, si ustedes lo quieren hacer rayado. Primero le cruzan acá la hebrita donde van a atar. Y si lo quieren hacer rayado de distintos colores, simplemente le dan unas cuantas vueltas en un extremo, en el otro, y así ustedes le van dando con un solo color por línea y luego lo atan bastantes vueltas. O sea, la cantidad de estas mismas vueltas que hemos dado lo hacen, no sé, lo reparten en 4 colores, en 4 líneas. Y esto se les va a ir juntando. Entonces le va a quedar un pomponcito rayado. O mitad y mitad de color, también lo pueden hacer. Hacer la mitad de un color, la mitad del otro, con la misma cantidad de vueltas, o tantas vueltas como ustedes quieren. Si quieren hacerlo más compacto, le dan más vueltas. Quieren cortarlo más cortito, va a quedar más compacto también. Es cuestión de probar, como digo siempre,
prueben, hagan, jueguen, diviértanse y todo lo que nos va quedando, nosotros lo usamos siempre y quedan divinos para, miren lo que es, para decorar, divinos, divinos. Bueno, espero que les guste, nos estamos viendo, chao.